La mansión en Key Biscayne era un monumento al silencio y al orden. Construida con líneas rectas de cristal y concreto blanco, se erguía como una fortaleza minimalista frente al mar turquesa de Miami. Adentro, el mármol pulido reflejaba la luz fría que entraba por ventanales gigantes, revelando un jardín tan perfectamente cuidado que parecía artificial, sin una sola hoja fuera de lugar. A pesar de su inmenso valor, la casa carecía de calor, de vida. Era un espacio estéril, un museo de la riqueza, donde el único sonido que rompía la quietud era el llanto agudo e intermitente de un bebé. Ese llanto, desesperado y solitario, resonaba en los pasillos vacíos, un recordatorio constante de que en aquel palacio de opulencia habitaba una profunda desolación. Era en este ambiente donde Alejandro, el dueño de todo y a la vez de nada, acababa de llegar. Alejandro entró a la casa sin hacer ruido, su traje de diseñador impecable, pero su rostro era una máscara de agotamiento y dureza. La niñera, una mujer mayor de rostro cansado, se encogió de hombros con impotencia al verlo, un gesto que él ya conocía demasiado bien. Ignorándola, comenzó a subir la escalera flotante hacia el segundo piso, cada paso de sus zapatos italianos resonando como un martillazo. El llanto de Mateo, su hijo de 5 meses, se hacía más fuerte, más frenético, y para Alejandro no era el llamado de un bebé, sino una acusación directa a su fracaso. El sonido taladraba su mente, mezclándose con el recuerdo de su esposa, con el dolor sordo que se negaba a procesar. Brenda, otra empleada, le había susurrado más temprano una advertencia sobre Sofía, la nueva limpiadora, pintándola como alguien extraña e invasiva. Esa semilla de desconfianza ahora germinaba en su mente irritada mientras se dirigía a la habitación de su hijo. Abrió la puerta de golpe, su paciencia completamente agotada, listo para descargar su frustración, pero la escena que encontró lo dejó paralizado en el umbral. No había gritos, no había desesperación. En la mecedora de lactancia que había pertenecido a su esposa, estaba sentada Sofía, la empleada de limpieza, vestida con su sencillo uniforme de trabajo. En sus brazos, acunado contra su pecho, estaba Mateo, el bebé que por semanas no había conocido más que la agitación y el llanto. Estaba en completa calma, alimentándose de ella con una serenidad casi sagrada. Sus pequeños ojos estaban cerrados y una de sus manitas reposaba sobre el brazo de Sofía. Por un instante, el silencio pacífico de la habitación fue abrumador, pero la mente de Alejandro, envenenada por el dolor y los chismes, no vio un acto de compasión. Vio una profanación, una intrusa violando el espacio más sagrado de su hogar y de su memoria. La ira explotó dentro de él, no con un grito, sino con un siseo helado que cortó el aire. ¿Qué demonios cree que está haciendo?, espetó, su voz cargada de un desprecio que hizo que Sofía se sobresaltara. Ella lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y una tristeza que él no pudo comprender, intentando articular una explicación que nunca tuvo la oportunidad de dar. Él no la escuchó. Frente a la otra empleada que había aparecido detrás de él, la humilló sin piedad, llamándola desequilibrada y acusándola de una falta de respeto imperdonable. La despidió en el acto, con un gesto cortante de su mano, expulsándola de la habitación y de su casa sin la menor consideración. Fue una injusticia tan repentina y brutal que duele incluso recordarla. Si estas historias te tocan el alma, si crees que la compasión no debería ser castigada, suscríbete para ayudarnos a seguir compartiendo relatos que necesitan ser escuchados. Sofía caminó por el largo pasillo de mármol con la cabeza en alto, aunque cada fibra de su ser quería derrumbarse. El sonido de la pesada puerta principal cerrándose a su espalda fue definitivo, un eco metálico que sellaba su expulsión. Afuera,
El sol de Miami golpeaba el pavimento inmaculado de Key Biscayne, pero ella no sentía su calor. El aire acondicionado de la mansión parecía haberse adherido a su piel, un frío que no era físico, sino que nacía de la humillación. Cada paso que daba para alejarse de esa fortaleza de cristal era un esfuerzo por no mirar atrás, por no pensar en el pequeño cuerpo de Mateo que había sostenido en sus brazos, un consuelo que le fue arrancado de la manera más cruel. La injusticia pesaba más que la pérdida del trabajo. Era la profanación de un acto de amor puro, un instinto que ella creía universal. Dentro de la casa, el silencio que siguió a su partida fue aún más opresivo que el llanto anterior. Alejandro se quedó de pie en la habitación de su hijo, sintiendo el vacío que ella había dejado. Brenda, la otra empleada, se retiró discretamente, satisfecha con el resultado de su veneno. Pero la paz no duró. A los pocos minutos, el llanto de Mateo comenzó de nuevo, más débil esta vez, un gemido lastimero que ya no sonaba como una acusación, sino como una súplica rota. Alejandro se acercó a la cuna, su corazón latiendo con una mezcla de ira y un incómodo germen de duda. Miró el rostro enrojecido de su hijo, los pequeños puños apretados, y por primera vez no vio el recuerdo de su esposa, sino a un ser humano diminuto que sufría inmensamente, y él era completamente incapaz de ayudarlo. Lo que Alejandro no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que el instinto de Sofía nacía de su propia tragedia. Hacía apenas 8 meses, en un hospital modesto al otro lado de la ciudad, ella había sostenido a su propio hijo, Lucas. Por primera y última vez, el bebé nació con una complicación cardíaca que los médicos no pudieron resolver. Vivió solo unas pocas horas, un tiempo infinitesimalmente corto, pero suficiente para llenar y luego destrozar su universo. Su pequeño apartamento en la pequeña Habana todavía albergaba los fantasmas de esa esperanza. Una cuna vacía en la esquina, una bolsa con ropa diminuta que no tenía la fuerza para regalar. El dolor era un compañero constante, una sombra que la seguía a todas partes y que, al escuchar el llanto desesperado de Mateo, se había transformado en una necesidad abrumadora de proteger, de dar el amor que a su propio hijo le fue negado. Los días siguientes en la mansión se convirtieron en una espiral descendente. Mateo se negaba a tomar el biberón. Su cuerpo se debilitaba visiblemente y un silencio apático reemplazó su llanto enérgico. La niñera llamó al pediatra, cuya visita de emergencia se convirtió en un ultimátum. El doctor, un hombre mayor, de voz grave, examinó al bebé con una creciente preocupación en el rostro. Sus palabras fueron un golpe directo al estómago de Alejandro. «No es solo hambre», dijo, mirando fijamente al CIO. «Esto es lo que llamamos depresión infantil. El bebé está desconectando, se está rindiendo. La leche materna que recibió, aunque fuera por poco tiempo, pudo haber sido un ancla para él. Ahora está a la deriva, y si no hacemos algo drástico, podría entrar en un cuadro irreversible de desnutrición». Fue entonces cuando Elena, la antigua ama de llaves que había servido a la familia durante años antes de jubilarse parcialmente, decidió intervenir. Había estado visitando la casa para ayudar con la transición y había presenciado la escena de la humillación en silencio. Con la calma y la autoridad que le daban los años, se acercó a Alejandro esa misma noche, mientras él miraba el mar desde su terraza, perdido en su tormento. No lo acusó, simplemente le contó la historia que él se había negado a escuchar. Le habló de Sofía, de la pérdida de su hijo, del dolor insondable que llevaba en su corazón. Le explicó que cuando una madre que ha perdido a su bebé escucha llorar a otro, su cuerpo y su alma reaccionan con una fuerza que escapa a toda lógica. No fue una invasión, le dijo, fue compasión en su forma más pura y dolorosa. Cada palabra de Elena fue como un martillazo en la armadura de orgullo y dolor que Alejandro había construido a su alrededor.
La imagen de Sofía, sentada en esa mecedora, se repitió en su mente, pero esta vez la vio de manera diferente. Vio la ternura en la forma en que sostenía a Mateo, la serenidad en su rostro, que él había confundido con atrevimiento. Recordó sus ojos, no desafiantes, sino llenos de una tristeza profunda que ahora comprendía. La vergüenza lo inundó, una ola caliente y nauseabunda que le quemaba la garganta. Se dio cuenta de que, en su ceguera egoísta, no solo había cometido una injusticia, sino que había castigado a la única persona que había mostrado un amor genuino por su hijo, un amor que él mismo era incapaz de dar. Su mundo, construido sobre el control y el poder, se desmoronó por completo. A veces, una sola verdad es suficiente para cambiarlo todo, para derribar los muros que construimos y mostrarnos el camino. Si crees en el poder de la empatía para sanar las heridas más profundas, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que nos recuerdan que siempre hay una oportunidad para corregir nuestros errores. La desesperación se apoderó de Alejandro. La advertencia del médico resonó en sus oídos. Irreversible. El miedo, un sentimiento que creía haber dominado, lo paralizó. El dinero no podía solucionar esto. Sus conexiones no podían consolar a su hijo. Solo una persona podía, con una urgencia que nunca había sentido en ninguna sala de juntas, corrió a su oficina y buscó en los archivos de la agencia de empleo. Encontró la dirección de Sofía, una dirección en un barrio de Miami que se sentía a 1.000.000 de millas de distancia de la opulencia estéril de Key Biscayne. No lo pensó 2 veces. Tomó las llaves de su auto y salió de la casa, dejando atrás su orgullo hecho pedazos. El viaje fue una transición brutal entre 2 mundos. Dejó atrás las calles bordeadas de palmeras y las mansiones amuralladas para adentrarse en las vibrantes y caóticas calles de la pequeña Habana. El aire olía a café cubano y a vida, un contraste abrumador con la atmósfera desinfectada de su hogar. Encontró el pequeño edificio de apartamentos con la pintura descascarada y ropa tendida en los balcones. Subió las escaleras hasta el 2.º piso, su corazón latiendo con fuerza. Cuando Sofía abrió la puerta, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y una profunda cautela. Llevaba ropa sencilla y sus ojos, aunque cansados, mantenían esa misma dignidad que él había intentado aplastar. Detrás de ella, Alejandro pudo ver un apartamento humilde, pero inmaculadamente limpio y ordenado. Un hogar que, a pesar de la evidente falta de recursos, se sentía más cálido que su mansión. Las palabras se atascaron en la garganta de Alejandro. El hombre que dirigía reuniones de miles de millones de dólares, que despedía a ejecutivos con una sola frase, ahora era incapaz de articular un sonido. «Yo», comenzó, su voz ronca y desconocida para él mismo. «Vine a disculparme». Sofía lo miró en silencio, sin ofrecerle la absolución que él buscaba. No había ira en su mirada, solo una herida profunda y abierta. «Lo que hice fue imperdonable», continuó él, forzándose a encontrar las palabras. «Fui cruel, fui injusto, mi dolor me cegó y lo descargué sobre usted». Le contó sobre Mateo, sobre la advertencia del médico, sobre cómo el bebé se estaba apagando. Su voz se quebró al admitir la verdad. «Él la necesita. Él no me responde a mí. No sé cómo ser un padre para él». Sofía escuchó, su expresión impasible, pero su corazón era un campo de batalla. Cada palabra de él reabría la herida de su humillación, recordándole el desprecio con el que la había tratado. Su instinto de protección le gritaba que cerrara la puerta, que se protegiera de más dolor, que este hombre y su mundo no le traerían más que sufrimiento. Pero entonces, la imagen de Mateo volvió a su mente. Recordó el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo, la forma en que sus diminutos dedos se habían aferrado a su blusa, la paz que ambos habían sentido en ese breve momento.
Vio más allá del seo arrogante que tenía delante, y percibió al padre aterrorizado, a un hombre tan perdido en su propio duelo como ella lo estaba en el suyo. Eran dos almas rotas, unidas por el sufrimiento y por el amor a un niño inocente. Al ver la duda en los ojos de ella, la última barrera de Alejandro se vino abajo. El control que había mantenido durante meses, la fachada de hombre de acero que había presentado al mundo desde la muerte de su esposa, se hizo añicos. Las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo finalmente brotaron, rodando por sus mejillas sin control. No era un llanto calculado, sino el sollozo desgarrador de un hombre completamente vencido. «Por favor», suplicó, su voz ahogada por la emoción, sin ofrecerle un trabajo, ni dinero, ni un contrato, sino la única cosa que le quedaba, su vulnerabilidad. «No le pido que vuelva a trabajar para mí, le ruego que salve a mi hijo». En ese instante, Sofía no vio a un jefe, sino a un igual en el dolor, y en su corazón, la compasión. Esa fuerza poderosa e indomable ganó la batalla. Asintió lentamente, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El regreso a Key Biscayne fue un viaje a través de un abismo emocional, un silencio denso que llenaba el interior del lujoso automóvil. Sofía sostenía a Mateo en sus brazos, envuelto en una manta que ella misma había tejido para Lucas. El bebé dormía contra su pecho. Su respiración suave y rítmica era el único sonido que importaba. Para ella, no era un retorno a un lugar de humillación, sino una misión dictada por algo más grande que el orgullo o el dolor. Sentía el peso de dos vidas en sus manos, la de Mateo, que necesitaba desesperadamente el consuelo que ella podía ofrecer, y la de su propio hijo, cuyo recuerdo la impulsaba a dar el amor que no pudo entregarle. Al cruzar el puente hacia la isla de los millonarios, no vio las mansiones ni el lujo, solo el rostro pacífico del niño que se había convertido en el ancla de su propio corazón roto. En el instante en que los brazos de Sofía rodearon a Mateo en la cuna de la mansión, ocurrió un milagro silencioso. El bebé, que había estado apático y débil, pareció despertar de un largo y oscuro sueño. Sus pequeños ojos se abrieron y buscaron los de ella, y un tenue sonido, casi un suspiro de reconocimiento, escapó de sus labios. Sin dudarlo, Sofía se sentó en la mecedora y lo acercó a su pecho. Mateo se alimentó con una urgencia que no era de hambre, sino de una necesidad más profunda, una sed de vida y de conexión. Alejandro observaba desde el umbral de la puerta, mudo, con el corazón encogido. La escena era la misma que lo había llenado de ira días atrás, pero ahora solo veía salvación. Vio a una mujer salvando a su hijo de un abismo al que él mismo lo había empujado, y la gratitud que sintió fue tan abrumadora como la vergüenza. La mansión, que había sido una tumba de mármol y cristal, comenzó a respirar de nuevo. La presencia de Sofía llenó los pasillos vacíos no con ruido, sino con una calidez que el dinero no podía comprar. El llanto desesperado fue reemplazado por el murmullo de canciones de cuna en español, melodías suaves y antiguas que Sofía cantaba mientras mecía a Mateo. El olor a fórmula estéril fue sustituido por el aroma natural de la leche materna y el talco de bebé. La habitación del niño, antes un monumento al dolor de Alejandro, se transformó en un santuario de vida. La luz del sol que entraba por los ventanales ya no parecía fría e impersonal. Ahora iluminaba motas de polvo que danzaban en el aire, testigos silenciosos del renacer de un hogar. Por primera vez, la casa no era solo una estructura, sino un refugio. Alejandro se convirtió en un espectador humilde, un aprendiz en su propio hogar. Observaba cómo Sofía cuidaba de Mateo con una paciencia y una intuición que a él le parecían sobrenaturales. Una tarde, mientras ella cambiaba al bebé, él se acercó, sus manos torpes e inseguras.
¿Cómo sabes lo que necesita?, preguntó en voz baja, la pregunta cargada con el peso de su propio fracaso. Sofía no lo miró con juicio, sino con una empatía infinita. «No se sabe, se siente», respondió ella suavemente. «Cuando has llevado una vida dentro de ti, una parte de tu alma aprende a escuchar sin palabras». En ese momento, Alejandro no solo comprendió la profundidad de su pérdida, sino que también aceptó que el amor de Sofía por Mateo no era una amenaza para la memoria de su esposa, sino su continuación, un legado inesperado de maternidad y compasión. La primera decisión de Alejandro como un hombre transformado fue un acto de justicia silenciosa. Al día siguiente, llamó a Brenda, la empleada cuyo veneno había iniciado todo, a su oficina. No hubo gritos ni acusaciones. Con una calma gélida que era más intimidante que cualquier arrebato de ira, simplemente le informó que sus servicios ya no eran necesarios. Le entregó una generosa indemnización, no por amabilidad, sino para cerrar el capítulo de forma definitiva y limpia. Luego reunió al resto del personal y les comunicó que Sofía ya no era la empleada de limpieza. A partir de ese momento, ella era la cuidadora principal de Mateo, la persona más importante de esa casa, y sus decisiones y su bienestar eran su máxima prioridad. Fue una declaración que redefinió las jerarquías, reemplazando el poder del dinero por el poder del amor y la gratitud. Los meses se convirtieron en un tejido de momentos cotidianos que sanaron las heridas de todos. Sofía nunca ocupó el lugar de la esposa de Alejandro, sino que creó uno nuevo, uno que nadie había previsto. Se convirtió en el corazón de la casa, una figura materna para Mateo y una compañera silenciosa para Alejandro en el viaje del duelo y la paternidad. Él, por su parte, aprendió a ser padre bajo su tutela paciente. Aprendió el arte de cambiar un pañal, la ciencia de la temperatura perfecta del baño y, lo más importante, aprendió a abrazar a su hijo sin que el fantasma de la pérdida lo paralizara. Ya no era el CEO en casa, sino simplemente un padre, a menudo torpe, pero siempre presente. Juntos, sin etiquetas ni definiciones, formaron una familia, una constelación inesperada nacida de la tragedia y unida por el amor incondicional a un niño que era el milagro viviente de ambos. La transformación de Alejandro trascendió las paredes de la mansión. El hombre que una vez midió el éxito en cifras de mercado, ahora lo medía en sonrisas de su hijo. Un año después del día en que suplicó en la puerta de Sofía, inauguró la Fundación Laura en honor a su difunta esposa. La organización no se dedicaba a la investigación médica ni a las artes, sino a algo mucho más íntimo y profundo: ofrecer apoyo a madres que habían perdido a sus bebés y financiar el cuidado de recién nacidos huérfanos o en situaciones de vulnerabilidad. Invirtió millones de su fortuna personal, pero su mayor contribución fue su tiempo y su historia. En la gala de inauguración contó su verdad, su ceguera y su redención, honrando a las dos mujeres que le enseñaron el verdadero significado del amor, la que le dio un hijo y la que se lo salvó. 5 años después, el jardín que una vez fue un testamento a la perfección estéril era un caos feliz de juguetes y risas. Mateo, un niño de 5 años con los ojos de su padre y la sonrisa serena de Sofía, corría por el césped persiguiendo una pelota de fútbol. Gritaba: «¡Papá! ¡Mira!» a Alejandro, quien lo animaba desde la terraza, y luego corría a los brazos de mamá Sophie para pedirle agua. Los tres eran una estampa de normalidad y felicidad, una familia forjada no por la sangre, sino por la elección y la compasión. Ver cómo las vidas pueden reconstruirse a partir de las cenizas nos recuerda que siempre hay esperanza. Si estas historias te conmueven y te inspiran, tu suscripción nos permite seguir compartiendo relatos de milagros cotidianos que merecen ser contados.
Mientras el sol de la tarde bañaba la escena en una luz dorada, Alejandro se acercó a Sofía y le pasó un brazo por los hombros. Observaron juntos a Mateo, cuyo mundo era seguro y lleno de amor, ajeno a la tormenta que precedió su calma. No necesitaron palabras. Intercambiaron una mirada que contenía un universo de gratitud, de respeto y de un afecto profundo y tranquilo que había crecido con el tiempo. En ese silencio compartido, entendieron la lección más importante de sus vidas, que la verdadera riqueza no se encuentra en las mansiones de cristal ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de abrir el corazón para sanar a otro, descubriendo que, en el proceso, uno termina sanándose a sí mismo. El amor, en su forma más pura, había encontrado la manera de florecer en el más improbable de los jardines.